¿Qué pensarías si te dijera que lo mejor que le pudo pasar al fundador de una de las empresas más valiosas del mundo fue que lo echaran de ella en público? Suena locura, ¿verdad? Pero el propio Steve Jobs lo confesó. Ser forzado a salir de Apple no fue su final, fue su verdadero comienzo. Hoy no vamos a hablar del genio que todos conocen. Vamos a explorar la mentalidad que le permitió convertir una gran humillación de su carrera en el motor de su regreso. Y cómo tú puedes usar esa misma resiliencia para darle la vuelta a tus mayores fracasos. Para entender la caída, primero hay que entender la altura. A principios de los 80, Apple era un cohete. Nacida en un garaje, había definido la era del ordenador personal con el Apple II y se preparaba para revolucionarlo todo de nuevo con el Macintosh. En el centro de ese universo estaba un joven Steve Jobs, carismático, brillante y, para muchos, simplemente insoportable. Jobs era famoso por su campo de distorsión de la realidad, una habilidad casi mágica para convencer a cualquiera de que lo imposible no solo era posible, sino que era fácil. Esta intensidad creaba productos legendarios, pero también un ambiente de trabajo tóxico, quemando a ingenieros y directivos por igual. Su visión era innegable, pero su arrogancia y su estilo autoritario estaban creando grietas en la empresa que él mismo había fundado. La junta directiva, preocupada, sintió que Apple necesitaba un adulto en la sala, y aquí es donde la historia da un giro. El propio Jobs fue el encargado de reclutar a John Sculley, el exitosísimo presidente de Pepsi-Cola, con una frase que ya es leyenda: ¿quieres pasarte el resto de tu vida vendiendo agua azucarada o quieres una oportunidad para cambiar el mundo? Sculley aceptó, claro. ¿Quién no lo haría? Pero lo que parecía una alianza de ensueño, el visionario del producto y el genio del marketing, pronto se convirtió en una pesadilla. Dos egos gigantes con dos visiones opuestas para el futuro de Apple. El choque era inevitable y solo uno podía quedar al mando. El escenario estaba listo para una de las caídas más espectaculares de la historia. El conflicto explotó en 1985. Las ventas del Macintosh no cumplían las expectativas estratosféricas que Jobs había prometido. La compañía tenía problemas de dinero y la presión era insostenible. Sculley, con el apoyo de la Junta, sentía que la terquedad de Jobs y sus proyectos idealistas estaban poniendo en riesgo a toda la empresa. En un movimiento desesperado, Jobs intentó dar un golpe de estado para sacar a Sculley, pero le salió mal. Sculley se enteró del plan y lo confrontó. En una fatídica reunión, la pregunta fue directa: ¿Jobs o Sculley? La Junta eligió a Sculley. A Steve Jobs, el cofundador, el visionario, el alma de Apple, lo dejaron sin poder, le quitaron todas sus responsabilidades operativas y lo relegaron a una oficina vacía con un título sin valor. La humillación fue total, fue marginado hasta tal punto que, meses después, no tuvo más remedio que renunciar. A los 30 años, el hombre que puso un ordenador en los hogares de América era, en la práctica, un exiliado de su propia creación. Años después, en su famoso discurso de Stanford, lo describió con una honestidad brutal. Fui un fracaso muy público, e incluso pensé en huir del valle. Imagina por un momento la magnitud de ese golpe. No fue solo perder un trabajo, fue perder tu identidad, tu propósito, y hacerlo bajo la mirada de todo el mundo. Para gran parte del mundo, este habría sido el final, pero para Steve Jobs, fue solo el doloroso final del primer acto. Tras irse de Apple, Jobs no se detuvo. Estaba herido, sí, pero su mente simplemente no sabía cómo parar. Decidió empezar de cero, dando inicio a lo que él llamaría uno de los períodos más creativos de su vida. Este fue su tiempo en el desierto, una década que forjaría al líder en el que se iba a convertir. Su primer movimiento fue fundar Next Inc. En 1985, el objetivo: construir otra vez el futuro de la computación. Creó el Next Computer, una máquina tecnológicamente deslumbrante, un cubo negro perfecto que estaba años luz por delante de cualquier otra cosa. Su sistema operativo, Next Step, popularizó herramientas de desarrollo increíblemente avanzadas que hoy son el estándar de la industria. Pero fue un fracaso magnífico. La computadora era demasiado cara,
demasiado perfecta y demasiado adelantada a su tiempo. Next nunca despegó comercialmente, sin embargo, sin que nadie lo supiera. En este fracaso se estaba forjando el arma secreta que un día salvaría a Apple al mismo tiempo. En 1986, Jobs hizo una pequeña apuesta que cambiaría el entretenimiento para siempre. Invirtió unos $10 millones para comprarle a George Lucas su pequeña división de gráficos por computadora. 5 millones fueron para Lucasfilm y 5 para capitalizar la nueva empresa. La llamó Pixar. Durante años, Pixar fue otro pozo sin fondo para su dinero. La empresa sobrevivía vendiendo software y produciendo cortos que, aunque geniales, no daban dinero. Jobs llegó a invertir cerca de $50 millones de su propio bolsillo para mantenerla a flote. Era una apuesta impulsada solo por la fe en un pequeño equipo, liderado por John Lasseter y Ed Catmull, que tenían un sueño loco en hacer el primer largometraje animado por computadora. El desierto puede ser un lugar de aprendizaje, pero es agotador. A mediados de los 90, la fortuna de Jobs había disminuido. Next era un fracaso comercial y Pixar era un hobby carísimo. Y entonces, todo cambió. En 1995, Pixar lanzó su primer largometraje, Toy Story. La película no fue solo un éxito, fue un terremoto. Recaudó más de $360 millones y transformó la animación para siempre. Una semana después, Pixar salió a bolsa. En un solo día, Steve Jobs, el hombre que casi se arruina por mantenerla viva, se convirtió en multimillonario. El éxito de Toy Story fue su redención pública. Le demostró al mundo, y quizás a sí mismo, que su magia no se limitaba a Apple, podía volver a triunfar. Estaba de vuelta en el juego, más rico y con más prestigio que nunca. Mientras tanto, en Cupertino, Apple se desangraba. La compañía que lo había echado estaba al borde de la quiebra. Su línea de productos era un caos y su sistema operativo viejo y anticuado. En un giro desesperado y lleno de ironía, la junta de Apple decidió que la única forma de salvarse era comprar nueva tecnología. Tras evaluar varias opciones, tomaron una decisión y la mejor tecnología disponible era, precisamente, Nextstep. A finales de 1996, Apple anunció la compra de Next por $429 millones. Pero el verdadero premio no era el software. Con ese trato, Steve Jobs volvía a casa. El exiliado regresaba, no como un empleado derrotado, sino como un conquistador. El regreso de Jobs en 1997 no fue un simple cambio de directivo, fue una refundación. Se dice que Apple estaba a solo 90 días de la bancarrota, pero Jobs actuó con una claridad forjada en sus años de exilio. Lo primero que hizo fue conectar los puntos de su fracaso. Ese sistema operativo de Next, el que fue un fracaso comercial, se convirtió en el corazón de la siguiente generación de productos de Apple. Nextstep fue la base de Mac OS X, el sistema que impulsó el renacimiento de la compañía y que en esencia sigue vivo hoy en los Mac, iPhones y iPads. El fracaso de 12 años se convirtió en la piedra angular del éxito futuro. Pero no solo trajo tecnología, regresó como un líder diferente. El exilio le dio una dosis de humildad. Pixar le enseñó a confiar en el genio de otros y el poder de contar buenas historias. La pesada carga de tener que tener siempre la razón fue reemplazada por la ligereza de enfocarse solo en hacer grandes productos. Con una visión renovada, simplificó la línea de productos de Apple, cancelando docenas de proyectos para centrarse en solo 4. Como él decía, innovar, es decir, no a 1000 cosas. Y a partir de ahí, empezó la era más increíble en la historia de la tecnología moderna, el iMac, en 1998, que salvó a la compañía, el iPod, en 2001, que cambió la música, la iTunes Store en 2003, que redefinió cómo compramos contenido, el iPhone en 2007, que cambió la sociedad, el iPad en 2010, que creó una categoría nueva. No fue un regreso, fue la construcción de un imperio mucho más grande que el que había perdido. En su discurso de Stanford, Jobs reflexionó sobre este viaje con una claridad asombrosa. No lo vi entonces, confesó. Pero resultó que ser despedido de Apple
Fue lo mejor que me pudo haber pasado. El peso del éxito fue reemplazado por la levedad de ser un principiante. Otra vez Han me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Y aquí es donde está la verdadera lección. No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, dijo. Solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en tu futuro. Tienes que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. El despido, Next, Pixar. En su momento, eran puntos inconexos. Un fracaso público, una inversión ruinosa, un hobby caro. Pero mirando hacia atrás, forman una línea perfecta que conduce al gran regreso en la historia de los negocios. La historia de Steve Jobs nos enseña que el fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte del camino, es el fuego que quema el ego y la presión que forja la claridad. Nos enseña que, a veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. La próxima vez que te enfrentes a un fracaso, a una humillación o a un revés que parece insuperable, recuerda esta historia. Podría no ser tu final, podría ser tu verdadero comienzo. Como él mismo dijo, citando una revista de su juventud, Stay hungry, stay foolish. Sigue hambriento, sigue alocado. Si esta historia te inspiró a ver tus propios desafíos de otra manera. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más análisis como este. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Cuál es el mayor fracaso del que has aprendido? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.